Muy bien. Entonces habíamos indicado de que en este caso existe un empate, ¿cierto? Y que no sabemos si tomar la alternativa 1, nos es indiferente, ¿no? Es irrelevante tomar cualquiera de estas dos decisiones. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Y aquí hacemos un planteamiento matemático de la siguiente consideración. Un poco de atención, por favor, porque evidentemente es matemático, pero es muy simple porque se utilizan conceptos que ya conocemos. Otra de las dificultades del presente criterio es que para alcanzar un nivel aceptable de certeza, se requiere de un número bastante grande en la muestra por el siguiente razonamiento. Sea X una variable aleatoria de un valor esperado, E de X y una varianza sigma al cuadrado, ¿verdad? Solamente sigma solito es desviación tip, que el valor al cuadrado es la varianza. Si este conjunto de números, X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub n, es una muestra aleatoria de n valores observados de X del experimento que estamos haciendo, el promedio de la muestra, por supuesto, que es igual a la suma de todos estos valores dividido entre el número de valores que existen, entre n. Y además que tiene una varianza que es sigma al cuadrado sobre n. Aquí este es el razonamiento. Si n tiende a infinito, si n aquí es infinito, entonces, es decir, n muy grande, entonces este resultado, sigma al cuadrado sobre infinito, tiende a 0. ¿Correcto? Es igual a 0. Por tanto, el promedio de la muestra de E al X o la diferencia entre ambas es 0. Por lo tanto, ¿sí? La media con el valor esperado es equivalente, por eso que hay 3 rayitas. Entonces, puede inferirse que la aplicación de la esperanza puede ser errónea en las decisiones donde el número de muestras es muy pequeño, como en el caso nuestro, y hemos llegado a un empate. Es decir, y además de que, que eso es lo que indica, ¿no? Esta parte que la aplicación de la esperanza matemática, ¿sí? Puede ser errónea en la toma de decisiones. Cuando el número de experimentos o de eventos es demasiado pequeño, ¿no? Sin embargo, podrán considerarse otros 3 criterios de decisión en este epígrafe: la pérdida probable, la pérdida monetaria, la varianza y la dispersión, que vemos a continuación. De las tablitas que ya tienen preparadas, de la matriz de Power que han preparado, entonces ustedes vamos a aplicar el primer concepto, por pérdida probable. Y todos en sus tablitas, por favor. Cuando hablamos de pérdida probable, hablamos en qué casillas hay pérdida. Solamente cuando el yacimiento es pobre, ¿verdad? En ese caso es menos 50, menos 30 y menos 20, ¿correcto? Menos 20 no tomamos en cuenta porque eso es el mayor inversión. Solamente tomamos estas dos alternativas. En la alternativa 1, ¿cuánto se pierde? Menos 50. ¿Cuánto se pierde en la alternativa 2? Menos 30. ¿Cuál es su probabilidad? 0,20, 0,20. ¿No? Es la probabilidad de ocurrencia de la alternativa que el yacimiento sea no mineralizado. El resultado es menos 10 y menos 6 para la alternativa 2. ¿Cuál nos conviene tomar bajo este criterio? La segunda, porque se pierde menos. Por eso, por pérdida probable. Pasamos a la tercera, ¿sí? Al tercer método para poder aplicar en decisiones bajo condiciones de riesgo. En este caso, directamente nos vamos es la pérdida por pérdida monetaria, que no indica que no es que es probable, simplemente por la pérdida. ¿Cuánto se pierde en la primera alternativa? Menos 50. En la segunda, menos 30. ¿Cuál me conviene tomar? La tercera, porque se pierde menos, por supuesto. ¿Alguna pregunta en este punto? Señoritas y jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Se entendió lo que es pérdida probable y probabilidad de pérdida monetaria, ¿verdad? La pérdida probable son las pérdidas que podemos tener en cualquiera de las alternativas multiplicado por su probabilidad. Y por probabilidad de pérdida monetaria, pero es pérdida monetaria, es directamente menos 50 y 30, nada más. Y ahí se tiene. Muy bien. Ahora vamos a ver esta última modalidad o camino para tomar una decisión en las decisiones bajo condiciones de riesgo, que es por la varianza o dispersión de probabilidad
de los resultados asociados a las alternativas. Un poquito larguito el texto del método, pero básicamente sí, se utiliza la relación que está con otro color con otro color acá en los dígitos, en las letras, ¿no? Un azulito es. Dice, varianza de A va a ser igual a la sumatoria de X, que es el valor de la probabilidad, menos el promedio, ¿sí? O la esperanza matemática, porque hemos dicho que la esperanza matemática es igual al promedio, elevado al cuadrado por la probabilidad de X. ¿Cuáles son estas probabilidades de X? Son las probabilidades de teta, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar para la primera alternativa y para la segunda alternativa. En el caso de la primera alternativa, el primer dato, para la primera fila, ¿verdad? Muy bien. El valor de la ganancia esperada, ¿sí? Es 200 menos 76. ¿Por qué 76? Porque 76 es el valor del promedio. ¿Qué es el promedio? Hemos dicho que es igual a la esperanza matemática. Aquí está. Este es el promedio. Esta es la esperanza matemática para la alternativa 1 y esta es la esperanza matemática para la alternativa 2. Y además, habíamos dicho que la media es igual a la esperanza matemática, bajo este criterio matemático de interpretación. Aquí está. La media es equivalente a la esperanza matemática. Entonces, para aplicar este concepto, ¿sí? de el valor menos la media elevado al cuadrado, porque así se obtiene la varianza, ustedes deben acordarse de la asignatura de estadística, que ha debido pasar el año pasado seguramente. Entonces estamos restando cada uno de los valores a 200, a 100, a 60 y a menos 50, que son los valores de la matriz de pagos, ¿sí? Estamos restando menos 76, menos 76, menos 76, menos 76, que corresponde a la media, ¿sí? a la media aritmética, que corresponde además a la esperanza matemática de manera indiferente, y lo hemos comprobado en el paso anterior. Esta diferencia lo elevamos al cuadrado, porque dice que debe estar elevado al cuadrado, multiplicada esa diferencia al cuadrado por su probabilidad. En el caso de que sea yacimiento de zinc plata rico en plata, es 0,20. Si el yacimiento es de zinc plata con contenidos moderados de plata, 0,25. Si el yacimiento es de plomo zinc, es de 0,35. Y si el yacimiento es pobre, 0,20, 20%. Entonces, simplemente aplicamos esta relación y encontramos estos valores. Desde este punto de vista, ¿sí? de la varianza o dispersión de la distribución de probabilidad de los resultados asociados a las alternativas, entonces, fíjense, hay diferencia entre la primera y la segunda, ¿no? Y lo que corresponde entonces elegir es la segunda opción, ¿sí? Porque es la menor, hay menor variación de los datos con referencia al primero. Entonces, esta es una buena medida para tomar decisiones. Fíjense aquí en la segunda varianza hacemos lo mismo. 160 es el pago esperado que ustedes han construido en su matriz, 60 lo propio, 100 y menos 30. Ahí les restamos el promedio. ¿Se acuerdan que ha habido un empate? El resultado era 76, 76, 76, 76. Y fíjense, las probabilidades son las mismas, ¿no? Las del estado natural. Pero de todos modos, aquí sí hay diferencia y ya no hay empate. Estas son las 4 formas de poder resolver un problema de riesgo. Ahora bien, vamos a entrar a lo que queremos. Ya tenemos una idea. Las personas, pues les he pedido con mucha amabilidad, ¿sí? Que se construyan ustedes esa matriz, porque vamos a volver a utilizar, pero ahora vamos a empezar a profundizar, porque ahora vamos a estudiar las decisiones complejas por etapas o bayesianas, donde van a ingresar algunos conceptos que ya tenemos provenientes de la teoría de juegos, y van a darse cuenta, o se estarán dando cuenta,
¿Por qué necesitamos tener había necesidad de tomar esos conceptos de la teoría de juegos? Porque ustedes me están entendiendo sin mayor problema ya este capítulo. Si no hubiésemos tenido los conceptos de juegos, hubiese tenido un poco más de dificultad en poder explicar y por supuesto ustedes más en poder comprender. Entonces veamos el ejemplo 1, que prácticamente es el mismo con el que hemos trabajado en la última parte, pero que tiene algunas otras consideraciones. Aquí sí te vamos a bajar esto porque, aquí quería, ahí está, muy bien. Vamos a grabar. Dice, en el epígrafe 2.4 se ha descrito un problema de decisiones bajo condiciones de riesgo, donde la empresa minera Andalucía tiene 3 alternativas, A1, A2 y A3. La primera es explotar la zona 1, la segunda es explotar la zona 2, y la tercera dice que es realizar más estudios geológicos de la zona antes de invertir. Las condiciones del estado natural se presentan de acuerdo a las características probables de los yacimientos. 20% de ser yacimiento de zinc plata rico en plata, 25% de ser yacimiento de zinc plata con contenidos moderados de plata, 35% de que el yacimiento sea de zinc plomo, ¿sí? Y en la cuarta alternativa de que el yacimiento sea muy pobre. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que acabo de comentarles. Y la matriz se ha expresado de esta manera y ustedes ya la tienen dibujada, ya tienen marcado en el papelito que les he pedido en su cuaderno de notas, ¿no? Desafortunadamente estamos en plena preparación del contenido para el texto correspondiente. No hay un texto como en el Investigación Operativa 1 que nos pueda que podamos tenerlo como guía. Pero en este caso ustedes aquí están siguiendo ese texto que va a ser el texto oficial. Hasta este punto el problema puede ser resuelto por los métodos descritos para riesgo. Sin embargo, la administración de la empresa puede decidir comprar información adicional a un costo de $2,000 de la empresa consultora CGMM, que mantiene una base de datos especializada de trabajos de geología para estructuras similares en diversas regiones y países del mundo. Es decir, vamos a incorporar ahora un concepto que se llama el concepto de la información a priorística, y de eso se trata el término de decisiones bayesianas, porque trabaja con información a priorística. Entonces, ¿en qué consiste esta información a priorística? Yo voy a la empresa consultora CGMIM y le digo, ¿sabe, señor? Quiero que me venda información. El señor, con respecto a qué es lo que puedo conseguir, tengo este tipo de yacimiento, este tipo de estructura, y que dice la historia, ¿sí?, sobre la ocurrencia de encontrar yacimientos de zinc plata y de zinc plomo, que sean pobres, de la experiencia que tienen ustedes a lo largo de los años en yacimientos minerales similares. Entonces el señor, como es un negocio, me dice, muy bien, yo le voy a vender esa información, pero usted me tiene que pagar $2,000 por la venta de este yacimiento, porque ha costado mucho tiempo en formar, ¿no? Entonces, aquí se presenta la matriz de información a priorística en este sentido, ¿sí? Dice, y vayan anotando, por favor, vayan anotando de la mejor manera que puedan, ¿no? Si tienen un computador al lado, entonces es interesante porque ustedes pueden utilizar el print screen y hacer y pueden imprimir en sus impresoras, ¿no? Bien. Dice, los estudios anteriores para estructuras geológicas similares indican S1 que el yacimiento es de zinc plata rico en plata. S2 va a ser yacimiento de zinc plata con plata aceptable. S3 yacimiento de zinc plomo y S4 yacimiento pobre. Dado que el yacimiento es, ¿no? Eso es lo que los estudios anteriores determinaban. Dado que el yacimiento es de zinc plata rico en plata, de zinc plata con contenido de plata aceptable, de zinc plomo y un yacimiento pobre. Estos valores que estamos viendo acá son frecuencias, ¿de acuerdo? Son frecuencias. Si ustedes quieren, han hecho un palotaje, ¿no ve?
¿Cuántas veces del yacimiento, dicen que el yacimiento es de zinc plata, dado que los estudios anteriores para las estructuras geológicas similares indicaban que el yacimiento es tal? Entonces, esta es la información. Eso se llama matriz de información Bueno, heurística y es una matriz de información condicional también, ¿no? Estas son frecuencias, estas son frecuencias. Entonces, ¿cómo podemos convertirlas en probabilidades? Entonces, la información contenida dice, en la matriz es el resultado del número de veces que ocurre un evento, la frecuencia de un total contabilizado por el estado natural, eso de acá, ¿no? Acá. ¿Y cómo vamos a interpretar este valor de acá? Porque ya es una probabilidad condicional. Aquí dice, el yacimiento es, ¿sí? A ver, los estudios geológicos anteriores indican que el yacimiento es de zinc plata, dado que el yacimiento es de zinc plata con plata aceptable, ese es el 30. Vamos a tomar ese valor de 10, ese valor de 10. ¿Cómo se puede ver? Es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata, dado que el yacimiento es de zinc plata con plata aceptable. Ese es el concepto, es una probabilidad condicional. Pero, ¿cómo se obtiene esta matriz? Muy fácil, fíjense, vamos a sumar por columnas. Sumemos, 60 más 20 son 80, más 15, 95 y más 5, 100. Entonces, ¿cómo podemos calcular estas probabilidades? Dividiendo 60 entre 100, que es 0.6, 20 entre 100, que es 0.20, 15 entre 3, que es 0.15, y 5 entre 100, que es 0.5. Ese es el resultado de esto ya en términos de probabilidades. Por eso que habíamos dicho que la probabilidad realmente, desde el punto de vista estadístico, no es nada más que la frecuencia relativa, y esta es la frecuencia relativa. Para la siguiente columna, 80 más 30 son 110, más 10 son 120, más 8 son 128. Ahora dividamos 80 entre, me ayudan a dividir por favor, 80 entre 138, ¿no? 80 entre 138. El resultado 0.500, está mal, hemos debido sumar mal. 80 más 3 son 110, 128. Entonces, 80 entre 128 son 0.625, este valor que estoy obteniendo acá. Ahora, para esto, estoy usando este valor, ¿no? Acá un poquito voy a bajar para que se den cuenta. Tal vez así puedan despertar un poco más, pueda despertar su interés. Acá, este valor es igual a 128, que es la suma, ¿no? Es la suma. Este otro valor de acá, vamos a sumar 75 más 30, 105. 105 más 31. 105 más 31 son 136. 136. 136. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos este valor de 0.625? Dividiendo 80 entre 128. Dividimos 80 entre 128, son 0.625. Ahora dividimos 30 entre 128. 30 entre 128. El resultado es 0.234. Ahora dividimos 10 entre 128. El resultado es igual a 0.078. Y ahora dividimos 8 entre 128. El resultado es igual a 0.625. Pero como estamos tomando 3 decimales, 0.623. Muy bien, ahora les desafío a que hagan el siguiente cálculo. Veamos si es correcto. 75 entre 136. Dividan, por favor. ¿Cuánto es 75 entre 136? 0,55, Inge. 0.55, veamos. 0.55. Está Pero bien, trabajemos con un decimal más, ¿no? Un decimal. está bien, Inge, está bien. Muy bien. Entonces, alguien no ha entendido esta partecita porque la verdad, esta parte tiene que estar bien entendida antes de continuar. ¿Alguien no entendió esa parte? En algunos problemas, sí, automáticamente esta matriz ya no se da de esta manera, sino la matriz de información a priorística está en función de las probabilidades nomás. Pero si nos dan la matriz como frecuencia
como frecuencias, entonces tengo que utilizar el concepto de frecuencia relativa entre el número total de eventos, ¿sí? Para determinar estos valores de las probabilidades que hemos hecho acá. ¿Alguien no ha entendido esa parte, por favor? Porque pasamos a una parte un poco más compleja. ¿Todo entendido? ¿Alguien no entendió? Dígalo con toda sinceridad. Bueno, entonces todos han comprendido. Yo también estoy haciendo aquí el papel de querer a la fuerza, así que alguien no entienda, ¿no? Todos han entendido porque realmente es fácil. Muy bien, y ahí tenemos la presentación de la matriz nuevamente y vamos a ir a la parte teórica, dice. El resultado correspondiente a la casilla de la primera fila o columna, esta de acá, 0.600, dice es la probabilidad condicional del 60% que el estudio de consultoría indique que corresponde al yacimiento de zinc plata rico en plata, dado que el estado natural indica que el yacimiento es zinc plata rico en plata. ¿Sí? Ese es el valor. Entonces tomemos este otro valor. Aquí indica que esta probabilidad indica de que es igual al 7,8%, ¿sí? de que el estudio de geología indique que el yacimiento es de zinc plomo, dado que el estado natural indica que es un yacimiento de zinc plata con contenidos moderados de plata. Y esa es la forma de lectura del resto de los componentes de esta matriz que ustedes se la tienen que aprender de memoria. Esta ya es una probabilidad condicional, por eso aquí aparece ya expresada como probabilidad condicional. Esta es la probabilidad condicional, ¿sí? De lo que dice el estudio de geología, dado que el yacimiento se presenta de esta manera. ¿De acuerdo? Dado que. Esta es la primera probabilidad condicional. Tomemos el último ejemplo ya tomemos este ejemplo de acá. A ver, tomaremos este ejemplo de acá. Voy a poner con letras rojitas y vamos a pedirle muy amablemente a los siguientes compañeros que nos puedan interpretar esta lectura. Vamos a ver con quién vamos a ver. Diego Yujra. Diego Yujra está presente. ¿Me escucha, no, señor Yujra? Señor Yujra. ¿Aló? ¿Me escuchan, señores? A ver, voy a intentar con otra persona. A ver, con Gonzalo Apaza. ¿Me escucha Gonzalo Apaza? Sí, Inge, lo escucho. No hay Inge, ahora sí ya, lo ya. escucho. Muy bien. De hecho, pensé que no me estaba Inge, escuchando. perdón, Ustedes no, Gonzalo perdón, Apaza, ¿no? dije bien internet. Ustedes No, Gonzalo no, no, Apaza. el Diego. Usted es Diego. ¿Qué ha pasado en dar Sí, respuesta? Inge. Ya, escúcheme, Diego. Inge, no lo he escuchado muy bien, Inge. ¿O estaba haciendo siesta? No, No, ¿verdad? no, no, Inge, no, Inge. Ya. Sí, No, tienen que estar no. atentos, pues. Es que fíjense, esta parte que les estoy comentando, para entrar allá al diseño de los árboles de decisión bayesianas, necesito quemar estos conceptos, o sea, que estén bien aprendidos. Entonces, la pregunta era que lea esta probabilidad que la he marcado acá, el 0.221, ¿cómo se leería? Es una probabilidad condicional. ¿Puede leerlo? Sí, Inge. A ver, adelante. A la 1, a las 2, a las 3. Permítame, por favor, darle la lectura de la respuesta que tenía que dar. Esta es la probabilidad, dice acá, como sabemos, las probabilidades se expresan en forma porcentual, entonces el 22,1%, ¿sí?
los estudios de geología indican que el yacimiento es de zinc plomo, dado que el yacimiento es de zinc, perdón, este es este valor, perdón, me he confundido. El 22,1% es la probabilidad de que los estudios de geología indiquen que el yacimiento es de zinc, plata con contenidos moderados de plata, dado que el yacimiento es de zinc plomo. ¿Me entendió, Diego? Diego. Otra vez se perdió Diego. ¿Qué dice Diego? Hola, ¿me escuchó Diego? Hay problemas con Diego. Parece que no tiene... A ver, vamos con Rosa Isela Danitza. ¿Me está escuchando Rosa Isela Danitza? Sí, Muy bien, sí, las señoritas son más valientes que los varones aquí, por lo visto, en este curso. Señorita, voy a marcar en la matriz un valor, y la voy a colocar con rojito. Se nota, ¿verdad? Muy bien. sí, Quiero que me lea esta probabilidad. Me lea esta probabilidad condicional. ¿Cómo tendría que ser? es 0.1, diré 0.078%. Un momentito, por favor. Este valor de acá está en valor absoluto. Entonces, como tenemos que hablar en términos porcentuales, usted tiene que recorrer la coma dos valores, de las centenas de las decenas a las centenas. Por lo tanto, es 7,8%. ¿De acuerdo? Repita, por favor, Rosicela. Ya, 7,8%. ¿Correcto? Ya. El resultado correspondiente a la casilla de la tercera columna. No, señorita. No, No. tercera fila. A ver, me permite corregirle. Esta es una probabilidad condicional. Fíjense, esta es la probabilidad condicional. Cuando hay este slash es condicional, dado que, ¿no ven? Dado que. ¿Se acuerdan de las probabilidades condicionales de probabilidades que por supuesto han llevado? Esta es una probabilidad condicional, normal. Entonces, ¿cómo se lee? Dice que el 7,8%, ¿sí? Es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plomo, dado que el yacimiento es de zinc plata con contenidos moderados de plata. Entonces, es que no me han seguido desde un principio bien. Yo les dije, síganme bien desde un principio, porque si no, no vamos a poder construir el árbol, el diagrama arbóreo, que posiblemente ya no podamos hacerlo en esta clase, pero por lo menos vamos a intentar formalizarlo. Es la matriz de pago, ¿verdad? Teta 1, teta 2, teta 3 son las posibilidades, las probabilidades del estado natural. El primer estado natural es de que el yacimiento sea de zinc plata, muy rico en plata. Teta sub 2 es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata con contenidos moderados de plata. Teta sub 3, ¿sí?, representa la probabilidad de que el yacimiento sea o al estado natural más bien, ¿no? De que el yacimiento sea de zinc plomo. Y teta sub 4 es la probabilidad de que el yacimiento sea pobre. Y lo mismo acá. Estos son los resultados de los estudios de geología que tiene esa empresa marcado. Ese sub 1 es de que el yacimiento sea rico sea de zinc plata con alto contenido de plata. Ese sub 2 corresponde a que el yacimiento sea de zinc plata con contenidos moderados de plata. Ese sub 3 es de que el yacimiento sea de zinc plomo, y el cuarto es que el yacimiento sea pobre. Entonces, le he pedido leer estito de acá, este 0.78. En primer lugar, en términos porcentuales se dice, recorremos la coma dos lados hacia la derecha e indicamos
es 7,8% de probabilidad de que los estudios de geología indican que el yacimiento es de zinc plomo, dado que el yacimiento es de zinc plata con contenidos moderados de plata. Entonces, de esta manera se lee. Dado que, fíjense, dado que. Voy a tomar hablaré con otra persona. Ya está Rosicela, ya le he preguntado. Vamos a ver con. Esto no se mueve de acá. A ver, vamos a ver. Alguien tiene que responderme. Santiago Mamani, ahí está Santiago Mamani. ¿Me está escuchando, verdad, señor? Santiago. Sí, que sí, Muy sí. bien. A usted le voy a dar la siguiente tarea. Le voy a dar esta tarita, que lea este valor. Lo voy a anotar con otro colorcito que sea azul. Y además que esté remarcado con negrita. Ahí está. Lea, por favor, este valor. Este valor. Ya, el 62,5% es la probabilidad que el yacimiento sea de zinc, plata, con plata aceptable, No, con alto dado que el yacimiento es sin plata. Ya, muy bien. Sí, sí. Voy a comprender solamente que esta última, habría que hacer unas correcciones pequeñitas nada más. En primer lugar, que la lectura está bien. 62,5% es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata con alto contenido de plata, le faltaba esa partecita, ¿verdad? Dado que el yacimiento es de zinc plata con contenido moderado de plata. Muy bien, creo que ya los conceptos ya han sido aclarados y en esa tienen que hacer un poquitito, tienen que empezar, evidentemente es un trabalenguas, pero hay necesidad de que ustedes dominen este tipo de conceptos y ese tipo de deducción. Entonces, aquí está. Aquí tienen, por lo menos para este primer valor de acá, aquí tienen la indicación. Dice, con la información conocida debe determinarse la mejor alternativa para el decisionista. Para ello, inicialmente se recurre a la construcción del diagrama de decisión arbóreo, que describe las alternativas que cuentan tanto el estado natural como el decisionista en múltiples etapas. También se llama decisiones en etapas múltiples, lo que estamos estudiando, bayesianas de decisiones múltiples. En los nodos del diagrama, el recuadro representa la decisión del decisionista y el círculo la decisión del estado natural. Y a continuación vamos a presentar este árbol de decisiones, pero aparte que a nosotros nos sirve para mejorar el razonamiento en la toma de decisiones, estas formas de decisión que, claro, vamos a aplicar a yacimientos de petróleo, yacimientos de minerales, etcétera, también nosotros podemos presentar ante el desarrollo de tecnologías, ¿no? Si desarrollo la tecnología A, la tecnología B, este es el árbol de decisión arbóreo que estamos hablando. Muy rápidamente les voy a presentar, no tenemos necesidad y quiero que este fin de semana descansen lo suficiente para emprender la siguiente semana, no quiero molestarles en su fin de semana. Muchos de ustedes van a viajar, van a estar en familia, hagan una buena performance, hagan con sus familiares, olvídense un momentito de la universidad, van a tener tenemos suficiente tiempo, tenemos un buen avance y esta es la parte final de teoría de decisiones, luego viene teoría de inventarios y teoría de colas y ahí vamos a dar el examen. Además estoy tomando el examen y así por partecitas que me parece que es mejor, ya no vamos a tener problemas. Simplemente fíjense, este es el diagrama arbóreo. Siempre se parte de la decisión de un decisionista, que es un cuadradito. Las decisiones del estado natural corresponden a los círculos. Tenemos dos decisiones iniciales. La primera decisión es no contratar los servicios de la empresa consultora y la segunda, contratar los servicios para obtener información a priorística. Este árbol de decisión que está formado acá, más o menos orientado a lo que se ha hecho en teoría de juegos, fíjense, el valor esperado es 76, 76, ya lo hemos calculado, ¿cierto? Ya lo hemos calculado. Ese valor es menos 20, fíjense, no sé cómo así se me ha ido, aquí falta un menos 20. A ver, menos 20. No me permite. Bueno, en fin. Menos 20, ahí está. Estos valores ya los hemos calculado.
Entonces, estas son las probabilidades. Bueno, no tenemos más tiempo. En cualquier momento se va a cortar. Yo les deseo a todos ustedes que tengan buenas Pascuas, ¿sí? De que recuerden la muerte de nuestro Señor Jesucristo y bueno, hay que seguir nomás la orientación cristiana, que a mí me parece ser una buena religión, ¿no? Frente a la musulmana o al resto. De todos modos, es por todas las deficiencias que tenga la religión cristiana en general, ¿sí? Hablo por los católicos o los cristianos, todos los que creen en Cristo, tengan ustedes una Pascua muy buena, recordemos las buenas acciones, tratemos de llevar una vida cristiana. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes por su atención, nos vemos la siguiente semana, no hacia el miércoles de la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Envíame por favor